Bienvenida a la actividad número 4 del segundo semestre del subsector de matemática. Esta corresponde a la unidad 4 para el nivel de tercero y cuarto medio. En esta actividad representarás datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas con el fin de que reconozcas que la estadística tiene un fin descriptivo. Hola, soy la profe Vanessa y hoy día te voy a explicar cómo completar tablas de frecuencia. Continuamos con el paso de ordenar y resumir. Anteriormente estuvimos viendo qué era población, qué era muestra y qué eran variables estadísticas, ¿cierto? Todo con el fin de poder identificar bien a quién quiero investigar y qué es lo que quería investigar. Entonces ahora la idea es que ustedes puedan recolectar datos, ¿cierto? Ese sería como el paso siguiente, pero nosotros nos vamos a saltar ese paso y vamos a ir directamente a lo que es ordenar y resumir. Entonces, una vez que ya hayas hecho todo eso, vamos a ordenar y resumir los datos en una tabla de frecuencia. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué son las tablas de distribución de frecuencia? Son formas ordenadas de organizar y almacenar información de una muestra. Permiten clasificar observaciones y cuantificarlas. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Vamos a construir una tabla de frecuencia con la idea de que vamos a observar los pesos de 20 trabajadoras de la empresa Home Center Sodimac. Entonces, en este cuadro que está aquí, el que pueden ver aquí, tenemos diferentes pesos, ¿cierto? De 20 trabajadoras. 56 kilos, 60 kilos, 60 kilos, etc. Entonces, lo primero que vamos a organizar o identificar son cuáles son los tipos de respuestas que nos dan aquí las trabajadoras. ¿Se dan cuenta? Tenemos 56 kilos, 60 kilos, 57, 55 lo más bajo y lo más alto 60. Y esos datos los vamos a escribir en la primera columna que dice peso en kilos. ¿Ya? Entonces, como dije, lo más pequeño es 55, vamos a escribir 55 aquí. De ahí tenemos 56 kilos, 57, 58, 59 y lo más alto 60. Esas fueron las respuestas de las trabajadoras del Home Center Sodimac. Entonces, esa sería la primera parte que hay que hacer siempre. Anotar las posibles respuestas o las respuestas que pudimos obtener de mi investigación, que en este caso son kilos de 55 kilos hasta 60 kilos. Esa es la primera columna de la tabla. Después tenemos la tabla de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de personas que respondieron cada uno de estos pesos. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cuántas personas nos contestaron que pesaban 55 kilos. Entonces vamos a mirar nuestra tablita donde tenemos todo ordenado. Tenemos acá una persona, dos personas, tres personas. ¿Ya? Me vuelvo a fijar por si acaso. Serían tres personas. Entonces acá en la frecuencia absoluta escribimos 3. Ahora vamos a hacer lo mismo con 56. Una persona, dos personas, tres personas también, ¿cierto? Tres personas contestaron que pesaban 56 kilos. Ahora miremos cuántos contestaron 57. Tenemos una, dos, tres, cuatro personas. Cuatro pesaban 57. Veamos las que contestaron 58. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. 5 personas contestaron que pesaban 58. 5. Veamos cuántas contestaron 59. Tenemos una, dos personas. Y por último tenemos las que contestaron 60. 1, 2 y 3. 3 personas. Una vez que ustedes completan la columna de frecuencia absoluta, tienen que asegurarse de que contaron bien, ya de que no se les olvidó nadie. Entonces tienen que contar todas las frecuencias absolutas y tendría que darnos el total de encuestados. Como dijimos anteriormente, encuestamos a 20 personas. Entonces vamos a contar, ¿cierto? Tenemos 3 más 3 son 6, más 4 10, más 5 15, más 2 son 17 y más 3 20. Entonces lo hicimos bien. En total nos da 20. Súper. Eso sería la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se copia el dato de la izquierda, ¿ya? El primer dato siempre se copia. Estos son iguales.
Y ahora vamos a sumar cruzado. ¿Ya? Vamos a sumar nuestro dato anterior con el de abajo hacia la izquierda, en diagonal. Entonces contamos 3 más 3, 6. Y volvemos a hacer lo mismo. En diagonal, contamos nuestro nuevo dato con el de abajo a la izquierda. Sería 6 más 4, 10. Lo mismo, contamos en diagonal. Este dato con el diagonal hacia la izquierda. 10 más 5 son 15. Y contamos de nuevo en diagonal. 15 más 2 son 17. Y por último, 17 más 3, 20. El último dato de la frecuencia absoluta siempre va a ser la cantidad total de datos. Eso sería la frecuencia acumulada. Ahora la frecuencia relativa porcentual. Perdón, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula con la frecuencia absoluta. Cuidado, esta se calcula siempre con la frecuencia absoluta. Entonces vamos a tomar este 3 y lo vamos a dividir por el total de datos, que nosotros sabemos que son 20. ¿Ya? Entonces con la calculadora vamos a ver cuánto es 3 dividido en 20. Aquí ustedes pueden utilizar la calculadora de su celular, o pueden usar una calculadora que tengan en su casa, o incluso pueden ocupar la calculadora del computador. ¿Ya? Yo voy a usar la de mi celular, voy a tomar 3 y voy a dividirlo en 20. Y me da 0,15. Esa sería la frecuencia relativa. Luego tomamos nuevamente aquí, tenemos la frecuencia absoluta que es 3. Y ya sabemos que da 0,15, así que escribimos 0,15 al tiro. Después tenemos aquí para 4. ¿Cierto? La frecuencia absoluta de 57 kilos es 4. Entonces tomamos el 4 y lo dividimos en 20. Y nos da 0,2. Hacemos lo mismo con la frecuencia absoluta de 58. En este caso es 5. 5 dividido en 20. ¿Ya? Y luego con calculadora de nuevo. Y me da 0,25. Lo ideal es siempre colocar al menos 2 decimales. ¿Ya? 2 números después de la coma. Tenemos acá 2 dividido en 20. Nos da 0,1. Y por último 3 dividido en 20. Pero ese ya lo sabemos que es 0,15. ¿Ya? Lo último que nos faltaría calcular es la frecuencia relativa porcentual. Eso se calcula con la relativa. Tomamos la relativa, ¿cierto? El que está a la izquierda, y lo multiplicamos por 100. En este caso nos da 15, 15%. ¿Ya? Aquí como el cálculo ya está hecho a la derecha, no es necesario que lo vuelvan a hacer. Vamos a escribir 15% al tiro porque ya sabemos que la da al lado da 15. Acá tenemos 0,2, eso por 100 es, ¿cierto? Por 100, eso nos da 20%. Acá tenemos 0,25 por 100, eso da 25%. Acá tenemos 0,1 por 100, eso es 10%. Faltó espacio ahí. Y 0,15 que ya sabemos que es el 15%. Si nosotros sumamos estos cálculos nos debería dar el 100% sí o sí. O un número muy cercano. Ya como 99%, 99,9%. De hecho, como 99,9 es como el ideal. 99,99. Entonces sumamos 15 más 15 es 30, más 20 es 50, más 25 son 75, más 10 son 85 y 85 más 15 es 100. Siempre hay que asegurarse de que nos da justo. Entonces, ahora, la idea es entender esto. En esta tabla nosotros tenemos resumido todos nuestros datos. Entonces, si yo les pregunto cuántas personas contestaron que pesaban 58 kilos, ustedes se fijan aquí en la frecuencia absoluta y saben que 5 contestaron que pesaban 58 kilos. Si yo les pregunto después, ¿cuántas personas contestaron que pesaban entre 55 y 57 kilos? Tenemos un intervalo ahí. Para eso nos sirve la frecuencia acumulada. Les pregunté acerca de
personas que contestaron que pesaban entre 55 y 57 kilos. Entonces, si ustedes miran aquí, ya sabemos cuántas personas contestaron que pesaban entre 55 y 57. Fueron 10 personas. Porque esa es la gracia de la frecuencia acumulada. Vamos acumulando los datos y vamos creando como intervalos. De hecho, este 15, ¿qué significa? Que 15 personas contestaron que pesaban entre 55 y 58 kilos. ¿Qué significa este 17? Que 17 personas contestaron que pesaban entre 55 y 59 kilos. ¿Ven? La frecuencia relativa no es muy útil, la verdad. Lo que más se ocupa es la frecuencia relativa porcentual, estos porcentajes. ¿Qué nos indican? Por ejemplo, este 20%, ¿qué indica? Que el 20% de las personas encuestadas pesan 57 kilos. ¿Qué significa este 10%? Que el 10% de las personas encuestadas dijo que pesaba 59 kilos. Entonces, a la larga, rellenar una tabla de frecuencia es bastante fácil e interpretarla también. Espero que haya quedado claro y cualquier duda nos vemos en clase. Que estén muy bien, chao.